No, nunca se acostumbra hasta aquí. Ready. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la predicación de esta mañana y vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Amantísimo Dios maravilloso, agradecemos, Señor, el estar aquí, Señor, escuchando de manera reverente tu palabra, Dios. Pidiendo, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, de una manera íntegra, Padre, para que tu mensaje pueda llegar hacia lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que no importando, Señor, qué pase en nuestras vidas o qué seamos, Señor, que tu gloria sea reflejada, Señor, a través del sufrimiento y el dolor que estemos pasando en este momento, Dios. Y que bendiga, Señor, a cada hermano que está aquí, Dios, para que cada uno, Señor, salga diferente de cómo entró, mi Dios. Te pedimos, Señor, que me des la habilidad necesaria, Señor, para poder desarrollar tu mensaje, Señor, y que las limitaciones humanas que yo pueda presentar, Padre, no sean un obstáculo, Padre amado, para que tu mensaje sea fuerte y claro, Dios. Te lo pedimos en el nombre glorificado de Jesús. Amén. Yo quiero, hermanos, que vayamos al libro de Job, capítulo 1, completo, del 1 al 22. Amén. La predicación de esta mañana lleva como título el sufrimiento que fortalece la fe. Tiene 3 subtemas, de los cuales el primero de ellos es confía aunque duela, espera en Dios y ora con un corazón íntegro. Leemos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los mataron, y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó todas las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron de 3 escuadrones,
y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espadas. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Amén. Cuando leemos el libro de Job, Cuando leemos el libro de Job, quizás pensamos que no pueden ser posibles tantas pruebas y sufrimiento en la vida de una persona, y más una persona con todas las cualidades que el mismo Dios describe: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar que pensar que a ese hombre le pasó todo eso, me lleva a autoevaluarme cuando estoy en medio de una prueba. Como muchos aquí saben, yo duré un gran tiempo trabajando en una institución financiera. Todo el que me conoció allí siempre halagó mi trabajo. Se podría decir que yo hacía la diferencia entre muchos de los demás empleados que también trabajaban allí conmigo. Clientes y compañeros de trabajo resaltaban mi gran labor en ese lugar. Incluso llegaban a referirme y a decirme por qué no era yo el gerente del lugar, o por qué no había alguien como yo ocupando la gerencia de ese lugar. En una ocasión, incluso la misma institución me otorgó galardones por mi desempeño en ese lugar. Pero un día, sin recibir alguna explicación, recibí la noticia de que debía de cesar mi labor allí. Me gustaba tanto mi trabajo que cuestioné a Dios y le preguntaba por qué. Incluso en muchas ocasiones recibí propuestas indecorosas que ponían mi fe, mi moral y mi trabajo en tela de juicio. Y yo, a diferencia de muchos empleados que también estaba allí, rechazaba estas ofertas o estas malas propuestas, ¿verdad? Todos estos pensamientos pasaron por mi mente porque sentía miedo porque en ese momento mi condición económica no era la mejor. Tenía compromisos financieros y tenía una familia que dependía casi en su totalidad de mí. Pero también cuando me llegaban esos pensamientos, el Espíritu Santo susurraba a mi mente y me decía que confiara, que todo estaría bien. Amén. Luego de un tiempo, confieso, hermanos, que empecé a ver la mano de Dios. Pasé por 4 empleos en menos de un año. En muchos de ellos ocupé las gerencias que me habían sugerido los clientes y compañeros. De hecho, actualmente me desempeño por ahí. Ahí empecé a entender que todo obra para bien. Amén. En el capítulo 1, leído al inicio, vemos a un hombre que, terrenalmente hablando, no le hacía falta nada. Era próspero en gran manera y se podría decir que llevaba una vida perfecta. Tenía riqueza, sirvientes, una familia numerosa, pero más que todo eso tenía temor de Dios. Tanto así que se despertaba de madrugada a orar y ofrecía ofrendas a Dios en nombre de sus hijos,
por si alguno de ellos ofendía a Dios con su accionar o en su corazón. Recordemos que Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Los varones, cada uno tenía un día a la semana para hacer fiestas. Leer esta parte de que los hijos de Job hacían fiesta todos los días me lleva a entender que era notable que quizás los hijos de Job no tenían la misma espiritualidad que Job. Con todo y eso, Job intercedía por ellos a través de sus oraciones. O sea, aquí se nota que Dios confiaba tanto en el corazón y la espiritualidad de su siervo, que hasta su familia, posiblemente inconversa, estaba cercada por la protección de Dios. Y me atrevo a decir posiblemente inconversa, porque en ningún lugar del texto dice que eran ellos los que ofrecían holocaustos o sacrificios a Dios. Por si en sus fiestas hacían o decían algo no agradable al Señor, ¿verdad? En el siguiente capítulo, la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Creo que esta fue la tercera prueba de Job. Escuchar su ayuda idónea, pedirle que se muera y que maldiga a su Dios. O sea, aquí queda evidenciado que esa mujer, de la cual no se menciona ni el nombre, gracias a Dios, ustedes se imaginan la hija de un cristiano con la esposa del nombre del hijo de Job, con el nombre de la esposa de Job. Está como complicado, ¿verdad? A pesar de todo eso, ellos también estaban cercados por la protección de Dios. En ese mismo orden, yo recuerdo las palabras que me dijo un muy buen amigo una vez, y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mi deber como padre y esposo aquí en la tierra así es instruir mis hijos y mi esposa al camino de la verdad. Pero lo cierto es que ellos no serán salvos por el nivel de espiritualidad que yo como cabeza de mi hogar tenga. Ellos serán salvos cuando el Espíritu Santo los convenza de pecado, porque al final todos daremos cuentas a Dios de manera independiente. Amén. Me parece que antes de todas las pruebas que le sucedieron a Job, sus oraciones solo eran de agradecimiento por todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. También nosotros los creyentes oramos dando gracias a Dios cuando todo marcha según nuestros planes. Pero nunca oramos y decimos: Señor, mándame las pruebas de Job a mí. Ahí está complicado. Sí, quizás pedimos por la abundancia económica que tenía Job, pero nunca por las aflicciones que éste pasó. ¿Y saben por qué no pedimos por las aflicciones? Sencillamente no pedimos porque no estamos preparados para recibirlas. Aún nosotros que conocemos la promesa que nos hizo Cristo cuando se marchó, no estamos preparados, porque cuando todo parece andar bien, no recordamos que aún en las bienaventuranzas, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se sienta extraño, hermano, porque no solamente a usted se le pasa orar por los alimentos antes de consumirlo. No solamente a usted se le pasa diezmar aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Lo que sucede es que nosotros somos buenos hijos. Y los buenos hijos solamente llaman al papá cuando están en problemas. Amén. Pero en medio de las aflicciones, queremos que la respuesta de auxilio sea rápida. Y olvidamos lo escrito en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Cito: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Este versículo nos muestra que el tiempo de Dios es indescifrable por nosotros los seres humanos. Así que, hermano que me escucha en esta mañana, cuando la aflicción no parezca terminar nunca, recuerda esto:
Recuerda que fuiste amado desde antes de la fundación del mundo. Y si estás aquí hoy, a pesar de todo lo sucedido en tu vida, es porque Dios tiene un propósito divino para ti, el cual tú desconoces porque tu mirada está centrada solamente en lo que puedes ver, pero nunca en lo que no ves. Una de las características principales de las pruebas es justo eso, no saber que estás en medio de la prueba. Porque si entonces sabrías que estás en medio de la prueba, no tendría sentido que tu fe pase por el fuego para que sea como el oro auténtico, probada bajo fuego. Job nunca supo que todas sus desgracias pasaron en un solo día porque él estaba en medio de una afrenta de Satanás a Dios al decir que Job era íntegro a Dios porque Dios había dado bendición al trabajo de sus manos. Pero Job termina el capítulo 1 haciendo este gesto de dolor y sufrimiento y diciendo estas palabras, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Aquí vimos a un hombre que pasó de ser el más rico en todo el oriente a ser el que no le quedaba ni siquiera para comer. Pero aún así mantuvo su integridad y adoró. Aún en medio de las pruebas, sufrimiento y dolor. Aquí me gustaría citar a mí al capítulo de Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, en dos versiones bíblicas. La primera se encuentra en Reina Valera y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. No hay nada más cierto que esto, hermano, porque siendo sincero, yo hoy no podría estar parado en este púlpito predicando el mensaje de Dios si mi fe no hubiese sido puesta a prueba. Amén. Amén. En el capítulo 2, Satanás vuelve a la presencia de Dios y Dios vuelve a resaltar las cualidades de su siervo Job. Porque aún con todas las atrocidades que Satanás hizo en la vida en la vida de Job, no abandonó su fe. Y como el trabajo de Satanás es robar, matar y destruir, tiene la osadía de cuestionar nuevamente el plan diseñado de Dios para su siervo. Y le dice, piel por piel. O sea, no bastaba con haber perdido incluso su familia. Hacía falta destruir hasta su carne para ver a Job claudicar de su fe. Así obra Satanás con los hijos de Dios. Él quiere que usted se pierda. Él quiere destruir toda su vida y quiere demostrarle a Dios que usted nunca ha sido fiel. Pero lo que este personaje no sabe, o más bien sí sabe porque es extremadamente inteligente, pero no acepta, es que a los que amamos a Dios y a los que Dios predestinó desde la eternidad pasada, el mismo Dios permitirá el dolor, permitirá el sufrimiento, permitirá la angustia, permitirá el hambre y todo lo terrenalmente malo para que nuevamente, en medio de todo eso, nosotros podamos ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13 lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Yo pienso que si Job hubiese leído estas palabras, todas sus vicisitudes hubiesen estado confiadas en el Señor, en su Creador, ¿verdad? A diferencia de Job, nosotros tenemos la promesa de Dios en este libro. Tenemos el mismo relato, valga la redundancia, de Job, pero aún así nos afanamos, aún así nos angustiamos y olvidamos que estamos en la mano de un Dios todopoderoso, capaz de terminar con nuestras aflicciones en fracciones de segundo. Pero ese no es el plan. El plan es que por más que duela, yo voy a ver a Dios. Por más difícil que se ponga el camino, yo voy a ver a Dios. Por más fuerte que ruja la tormenta, yo voy a ver a mi Cristo, esperando que yo camine sobre las aguas y me refugie entre sus brazos. Amén. Pero aquí lo cierto es que a nosotros nos pasa como a Pedro. Dudamos y nos hundimos en las aguas. Incluso Job, en el capítulo 3, abre su boca y maldice el día en que nació y cuestiona a su Creador. Pero, ¿saben por qué el varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal hace esto? Lo hace porque a pesar de que esta referencia la dio el mismo Dios, él no lo sabía y solo veía el presente, se olvidó del pasado y no podía ver el futuro. Porque ese futuro no dependía de él, dependía de Dios. Y Dios, a pesar de todo, siempre estuvo en control. Cuando nos olvidamos de que Dios está en control, nos angustiamos y no sabemos esperar. Por eso es que hay tantas personas que obviamente no tienen a Dios en su corazón y optan incluso por el suicidio. Porque piensan que su vida acabó en el momento que se originó alguna situación en su vida. En momentos así, el ser humano solo tiene dos opciones. La primera es orar y la segunda, escuchar la voz de Dios. Y solamente escuchamos la voz de Dios si leemos su palabra. Amén. Le aseguro, hermanos, que Job no le quedaban rodillas de orar. Creo que para ese tiempo no había un manuscrito que leer. Pero el que ha leído el libro de Job seguro vio que en el capítulo 2 llegaron 3 amigos a consolarle y a compadecerse de él, ¿verdad? Y digo amigos, entre comillas, ¿verdad? Porque al parecer la misión de estos 3 fue llegar a culpar a Job por sus desgracias y poner en tela de juicio la integridad de Job. Y esto es maravilloso leerlo, porque si leemos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 32, estos 3 santos de toda santidad le decían a Job que él estaba así porque él había pecado contra Dios. En la actualidad es así. Quizás los más dañados internamente son los que arremeten contra ti, supuestamente aconsejándote. Si nos fijamos, ellos 3 vinieron a Job. Job no fue donde ellos. Porque en realidad, el que es fuerte de espíritu no se refugia en quien es más débil. Un error que cometemos muchos creyentes hoy en día es buscar consejos y buscar refugio en seres humanos imperfectos que, al igual que nosotros mismos, tienen peor condición. En seres humanos que son muertos espirituales porque no se han arrepentido de sus pecados.
Y como no se han arrepentido, lo más que pueden hacer es darte una charla motivacional totalmente divorciada de la palabra de Dios. Eso me hace recordar una noche en que yo estaba angustiado totalmente y desesperado por una situación que tenía. Y casualmente estaba lloviendo fuerte, porque todas las noches negras llueve, ¿verdad? Llueve como en las películas. Hay noches oscuras, que son las normales, donde hay energía eléctrica, no hay relámpago ni nada. Pero hay noches negras, que son cuando son combinadas con lluvias, truenos y sin energía eléctrica. Yo recuerdo que esa noche yo me refugié en el libro favorito de Wilfredo, el libro de Santiago. Mientras leía ese libro, en el capítulo 5, versículo 16, que dice que la oración del justo tiene poder. Eran quizás 8, 7 y pico de la noche. Yo llamo al pastor, porque yo leo, obviamente, que la oración del justo tiene poder. Entonces, si ese es mi pastor, él debe orar conmigo, ¿verdad? Realmente hay que ser pastor, porque si usted me llama a mí a esa hora, lloviendo, yo lo primero que voy a pensar es que la calle está llena de agua, que no hay luz, y yo le digo, vamos a hacerlo virtual, mi hermano. Pero él fue donde mí y oramos juntos, y yo le puedo asegurar, hermano, que después de haber orado con él, yo vi las cosas de una manera diferente a como yo la estaba viendo en ese momento. Al día de hoy, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si en vez de yo llamar a mi pastor, llamo a uno de mis compañeros de trabajo, inconverso, con menos conocimientos bíblicos que yo? Mi resultado hoy hubiese sido el mismo o quizás peor. Porque aquellos supuestos amigos que son los primeros en cuestionar tu accionar erróneo, así como le pasó a Job. Sus amigos que seguro lo vieron en la abundancia cuando tenía 500 camellos, 200 yuntas de bueyes y que era el más rico del oriente, quizás en ese momento alababan a Job, porque era el más rico y todo el mundo quiere estar con el fuerte, ¿verdad? Pero esos que quieren estar con el fuerte, también quizás codician lo que el fuerte tiene. Quizás envidian que Dios ha bendecido a esa persona y yo quisiera la bendición de él, pero yo no hago lo que él hace. Amén. Seguramente para que aquellos tres amigos vinieran a saber la situación de Job, es porque estuvieron en las buenas con él. Y él seguro no creían que tantas cosas juntas le hubiesen pasado al hombre más rico del oriente, y era necesario verlo con sus propios ojos y con toda hipocresía terminar de acabarlo moralmente. Pero Job tenía un corazón íntegro y confiaba tanto en su Dios que no le importó haber perdido su familia, no le importó haber perdido sus bienes, no le importó su enfermedad. El único consuelo de Job era saber que su Redentor vive y que aún del polvo de la tierra se iba a levantar a ver a su Dios. Amén. El único que debe ver el corazón, lo único que debe haber, en el corazón del creyente, es la esperanza de ver a su Dios. Esa esperanza era lo que mantenía a Job de pie y con fuerzas para defenderse de quienes lo calumniaban. Mientras sus amigos lo señalaban y lo culpaban, Job solo podía hablar a Dios, porque Job sabía que su accionar y trayectoria de vida era muy diferente a lo expuesto por estos tres amigos. Por eso Job
quería contender con Dios. Quería ser juzgado por el único que podía hacerlo, que era su creador. No seres humanos imperfectos, tanto o más que él. Muchas personas hoy en día quieren lo mismo que Job. En ese momento quieren que Dios se les aparezca y le explique por qué están viviendo esa situación. Pero no se detienen a leer su palabra. No se detienen a conocer el mensaje de Dios a través de ella. Job era un siervo halagado por el mismo Dios, con una descripción que solo Jesús la tenía. Y este hombre, cuando por fin vio a Dios, porque él sí tuvo la dicha de ver a Dios, que se le apareció en un torbellino, no lo podía creer. Porque nosotros sí oramos a veces, y en medio de esas oraciones, mientras cerramos los ojos, nos imaginamos si Dios se apareciera en el frente de la cama o en la puerta y te diga, aquí estoy. Dime ahora. Pero nosotros no estamos preparados para ver a Dios. Incluso el mismo Dios lo sabe y por eso envió un mensajero. Envió un mensajero para que usted cierre sus ojos, ore y sienta el Espíritu Santo a su lado. Y con eso es suficiente para que usted vea a su Dios si realmente está en su corazón. Amén. Entonces Dios empieza a cuestionarlo con preguntas que Job no estaba en la capacidad de entender. Porque nosotros somos dados a cuestionar a Dios. Pero lo cierto es que no estamos aquí para cuestionarlo. Estamos aquí para adorar y aceptar su voluntad. Aunque su voluntad muchas veces nos va a destrozar físicamente, pero nos va a levantar espiritualmente, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y al final, cuando todo nuestro proceso pase, lo único que podremos decir fue lo que dijo Job: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Job vio a Dios en un torbellino, pero nosotros no tendremos esa suerte nunca. Porque Job, a diferencia de nosotros, desconocía la compañía del Espíritu Santo. Nosotros no. Así que si queremos ver a Dios, solamente tenemos que cerrar nuestros ojos, sentir su presencia, y ahí Él va a estar. Ahí Él nos va a levantar tal como hizo con Job. Para ir, digamos que concluyendo con el sermón de esta mañana, quisiera que recordemos a los tres amigos de Job, a esos que lo cuestionaron y lo enjuiciaron, desconociendo cuál era el propósito de Dios en la vida de su siervo. La ira de Dios se encendió contra ellos por haber lacerado la integridad de un hijo de Dios. Dios no pasa por alto las ofensas a sus hijos. Muchas veces sus hijos verán a su Padre celestial hacer justicia por ellos, pero otras no. Aún así, el creyente genuino solo le queda orar por quienes lo lastiman y le hacen daño. Miren cómo lo dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos hablando de un lapso de tiempo entre Job y Jesucristo. ¿De cuánto, pastor? 1000 años, más. Mucho. Pero Job todavía no había escuchado ese mensaje de Jesucristo. Pero Job era íntegro de corazón. Y dice que Job intercedió por ellos tres a través de su oración, a pesar de todo lo dicho por estos tres personajes
y miremos qué pasa cuando Job ora. Capítulo 42, versículo 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Pero restauró Dios a Job todo lo que tenía y al doble por sus amigos. Exactamente. Yo creo que no. No fue tanto por ellos. Lo hizo porque ya él había diseñado desde la eternidad pasada un plan para que su siervo y nosotros los creyentes aprendiéramos a ver en medio del dolor, a gozarnos en el sufrimiento y a dar gloria y honra a su nombre, porque sabemos que en medio de lo que el mundo puede hacer contra nosotros, saldremos airosos y fortalecidos, siendo una nueva criatura en Cristo. Autor y consumador de nuestra fe. Cuando empecemos a creerlo de esa manera, entonces nuestra vida va a pasar como pasó con los bienes de Job, que también fue a su vida. Porque los bienes, si se fijan en este contexto, eran totalmente secundarios. Eran un complementario del real mensaje de Dios a través de Job. El mensaje real de Dios aquí es que confíes en Él, que esperes en Él y que ore con un corazón íntegro, no importando lo que esté sucediendo. Amén. Oremos. Amantísimo Dios maravilloso. Agradecemos, Señor, que hayas estado, Señor, aquí en este templo con nosotros, compartiendo tu mensaje, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser como Job. A no importar, Señor, cuál sea el sufrimiento. A no importar cuál sea el dolor grande que estemos pasando. Sino a verte, Señor, en medio de todo ese dolor. A sentir que tu Espíritu Santo nos abraza y nos dice que todo va a estar bien. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no pudieron estar aquí hoy escuchando tu mensaje. Te pedimos por los que nos puedan ver a través de redes sociales, Señor, y que este mensaje, Señor, les haga entender que la situación humana por la cual están pasando es una situación que solamente va a fortalecer su fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado y glorificado, Cristo Jesús. Amén. Había